Gloria al Señor Dios Todopoderoso que nos da la oportunidad precisamente de poder compartir nuevamente su palabra. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que escuchan precisamente este mensaje. Damos gracias al Señor porque de alguna forma siempre la palabra de Dios tiene un alcance poderoso, no solamente por los medios por los que puede propagarse, sino porque la palabra misma de Dios dice que cada vez que alguien escuche, cada vez que alguien lea, cada vez que alguien precisamente estudie la palabra de Dios, no volverá vacía precisamente. Tenemos la certeza de que siempre que analicemos la palabra de Dios, nuestro corazón va a ser regenerado, nuestro corazón va precisamente a captar, nuestra mente también, y hoy vamos a tratar precisamente este tema, va a captar precisamente la palabra de Dios y así cada uno de nosotros poder tener un crecimiento espiritual. En este, en este tema precisamente veremos esto que acabo de decir acerca de la mente. Y el tema que vamos a exponer eh, lleva por título Una mente transformada por la palabra de Dios. Muchos de nosotros podemos decir que amamos a Dios con todo nuestro corazón, pero con toda nuestra mente. Esta es una pregunta precisamente que muy pocas veces tal vez nos hemos preguntado, porque siempre que decimos eh, cómo amamos a Dios, podemos tal vez decir, pues yo lo amo con todo mi corazón, yo lo amo con todo mi ser, pero tal vez pocas veces podamos decir yo lo amo con toda mi mente. Esto es una palabra que no se usa muy común, pero el hecho de que no se use comúnmente no quiere decir que no sea válida. En la palabra de Dios podemos encontrar precisamente en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo número 10, verso 25, 26 y 27 dice la palabra de Dios. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle al Señor, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Bendito sea el Señor Dios. Dentro de este pasaje acabamos de escuchar que precisamente un intérprete de la ley le pregunta al Señor y no le pregunta en alguna forma por querer saber más o por otra cosa. Simplemente le preguntó para tentarle, simplemente le preguntó para ver qué respondía el Señor a este cuestionamiento tan importante. Sin embargo, el Señor en un solo, de hecho, dejó que precisamente este intérprete de la ley dijera la respuesta. Y le dijo el Señor, ¿qué está escrito en la ley, intérprete? ¿Cómo estudias? ¿Cómo lees? ¿Qué has visto dentro de todo lo que has estudiado que se debe de hacer? Y aquel respondiendo, fíjese, el mismo intérprete respondió. No fue el Señor que le respondió. Dejó que el intérprete respondiera y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y precisamente hoy vamos a ver este punto tan importante de que es amar al Señor con toda nuestra mente. Y como hace un momento lo decíamos, muchos de nosotros decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, pero ¿qué decimos de nuestra mente? Y es que este cuestionamiento, amados hermanos, amada iglesia, empieza precisamente en el estudio de las Sagradas Escrituras. Todo cuestionamiento, todo lo que digamos debe de estar basado
en la Sagrada Escritura. Y precisamente dentro de estos textos, dentro de lo que vamos a exponer el día de hoy, en Efesios capítulo 4, versos 22 y 23 podemos encontrar lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego viene algo muy importante: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Gloria al Señor. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué es tan importante precisamente esto? Es lo primero, es algo fundamental esto que acabamos de leer. En cuanto a la pasada manera de vivir, despónganse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renueva tu mente, renueva tu pensamiento, renueva tu forma de pensar. Renueva todas las ideas que tú traigas, dice la Escritura, todo lo que hayas traído, tienes que renovarlo. ¿Y qué es renovar? Renovar es una palabra muy sencilla de entender, simplemente es cuando quitamos algo viejo y ponemos algo nuevo. Así de sencillo, eso es renovar, es una renovación. Muchos de nosotros tenemos que renovar ciertos documentos cada cierto periodo, porque tienen vencimiento, porque se van actualizando, porque van surgiendo tendencias y estas precisamente tienen, y esto tiene que adaptarse a todo lo que va saliendo. Y nosotros también tenemos el mismo procedimiento que hacer como cristianos. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que tener ideas frescas, ideas lúcidas, ideas precisamente que se adapten a nuestros tiempos, pero no tiene que ser de nosotros, tiene que ser de la palabra de Dios. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar. Gloria al Señor. También podemos encontrar dentro de la palabra del Señor en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en su capítulo número 12, verso número 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas, iglesia, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Más claro no puede ser la palabra del Señor. No nos puede hablar de otra forma. Aquí nos está diciendo muy claramente: transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. No te quedes obsoleto en lo que tú has aprendido, no te quedes obsoleto en lo que te han enseñado. Renueva tu entendimiento, dice la palabra del Señor. Porque por medio de la renovación de tu entendimiento vas a transformarte. Aquí lo está diciendo, no son mis palabras. Analicemos la palabra de Dios. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que tu iglesia, para que tu hermano puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora que hemos visto precisamente desde nuestro texto inicial, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Vemos precisamente que esta es la base de nuestro tema. Y luego estas dos citas que acabamos de ver, Efesios 4:23, Romanos 12:2. Renuévate en el espíritu de tu mente. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Qué debemos de hacer como cristianos entonces para que nuestra mente en realidad forme parte de nuestro crecimiento espiritual? En la adoración precisamente podemos ver
Del Evangelio según San Juan, en su capítulo número 4, bendito sea el Señor. En su verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu y en verdad. Esto nos quiere decir en este primer punto en la adoración que Dios demanda de nosotros precisamente cuando Él nos dice, tales adoradores busca al Padre que le adoren en espíritu y en verdad, quiere decir precisamente que nosotros, escúcheme bien, que cada uno de nosotros adoremos precisamente sabiendo a quién adoramos, con nuestro entendimiento renovado, gloria a Dios. Necesitamos precisamente adorar a Dios con entendimiento, sabiendo a quién adoramos, entendiendo a quién adoramos, entendiendo precisamente a quién va dirigida nuestra adoración. Hoy muy pocos cristianos hay que adoran al Padre, que adoran a Dios en espíritu y en verdad, porque muchos de ellos no saben, y es algo paradójico, es algo muy triste y lamentable, pero mucho cristiano hoy en día no sabe por qué adora a Dios, no sabe por qué está adorando, no sabe cuál es el motivo de la adoración a Dios. El Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que realmente sepan el significado de la adoración a Dios. Adorar al Señor. En la adoración Dios demanda que nuestra mente esté renovada. En la oración, cada uno de nosotros dirá, ¿y por qué en la oración? ¿Qué quiere decir precisamente todo esto? Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en su capítulo número 14, verso 15, dice de la siguiente forma: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo habla acerca del hablar en lenguas en el capítulo número 14. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, bueno, está bien, voy a orar en el espíritu, voy a orar en lenguas, voy a orar de una forma sobrenatural. Pero el apóstol Pablo dice, bueno, voy a orar con el espíritu, pero también voy a orar con el entendimiento. Voy a entender lo que estoy orando. Voy a entender lo que estoy pidiendo. ¿A quién dirijo mi oración? ¿Por qué estoy orando? ¿Por qué oro? Hermano, ¿por qué oras? ¿Por qué oras? ¿Por qué te levantas de mañana? ¿Por qué diriges al Padre tu oración? ¿Cómo diriges al Padre tu oración? Esto es precisamente renovar nuestro entendimiento. Yo oro. ¿Y por qué oro? ¿Por qué oro tanto tiempo? ¿Por qué oro poco tiempo? ¿Qué es lo que oro? ¿Por qué? Es de preguntarnos por qué. Ese es el entendimiento y todos esos porqués los vamos a encontrar dentro de la palabra de Dios. En la oración tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tercero, en la conducta. Vemos el claro ejemplo de Adán y Eva cuando desobedecen. Pero preguntémonos, ¿por qué desobedecieron? ¿Qué fue lo que inclinó su desobediencia? Y claramente podemos ver
en el libro de Génesis, y vamos a leerlo, claramente podemos ver que no fue de ellos la idea precisamente de desobedecer a Dios. Y esto puede ser un punto clave para cada uno de nosotros, para que no caigamos, para que estemos atentos precisamente a las trampas del enemigo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le pregunta, y la mujer responde: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La mujer estaba entendiendo cuáles eran las órdenes. Ella captó precisamente cuáles eran las órdenes de Dios acerca precisamente de este árbol prohibido, de este fruto prohibido. Y la serpiente empieza a decir: no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La serpiente no la forzó, no la empujó, no le puso algún objeto en su cabeza o para herirla. Simplemente dijo: oye, piensa, mujer, piensa. Mira, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que tú comas de él, vas a ser también como Dios. Mujer, puedes comer, no va a pasar nada, no vas a morir. Van a ser abiertos tus ojos. Y engaña a la mujer precisamente en su entendimiento, hermanos. Esto es muy importantísimo. Esto es una lección que cada uno de nosotros debe de tomar muy en serio. Porque muchos engaños, hermanos, hoy en día, muchos engaños, muchas cosas negativas a la iglesia del Señor pasan porque nosotros no estamos entendiendo precisamente cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Escuchamos más a ciertas doctrinas, escuchamos más la voz del diablo, escuchamos más precisamente a nuestros amigos, a nuestros familiares, escuchamos a todo mundo, pero nuestro entendimiento no está basado en la palabra de Dios. Hoy el Señor a cada uno de nosotros no se aparece y nos habla en voz audible, tal vez a uno que a otro sí le ha hablado, pero dentro de la palabra de Dios encontramos precisamente su palabra para nuestra vida. Aleluya. Pero estamos tan confundidos a veces con tantas voces, con tanto ruido allá afuera, que el enemigo logra a veces hacer lo mismo que hizo aquí con Eva: engañarla, engatusarla, entenebrecer su entendimiento, torcer las ideas, torcer sus pensamientos y así caer en la tentación. Es lo que ha pasado y lo que sigue pasando día con muchos cristianos. Hay mucho cristiano débil, hay mucho cristiano que vive en su propia moral, que vive en su propia voluntad, que vive en su propio entendimiento, porque no ha escudriñado la palabra de Dios, porque no ha entendido que la voluntad de Dios está aquí, no hay más. Es necesario que usted y yo, amado hermano, entendamos que la voluntad de Dios está aquí, que la voz de Dios está aquí, que el perfecto amor de Dios está aquí. No debemos de ir a otro lado. Aquí en las Escrituras está todo lo que nosotros podemos tener. Gloria al Señor. Qué ideas tan opuestas de Satanás a lo que precisamente en la palabra de Dios encontramos en Filipenses, cuando nos dice: haya pues en vosotros este sentir. Gloria al Señor. Este sentir, esta manera de pensar, esta manera de ser. Haya pues en vosotros este sentir, que Dios no escatimó, dice su palabra, el ser igual a Dios,
sino que se humilló. Gloria al Señor. Qué ideas tan opuestas había puesto Satanás. Lamentablemente Eva cayó, Adán cayó, y bueno, las consecuencias ya las sabemos, pero en la conducta, nuestra forma de ser, nuestro entendimiento tiene que estar renovado conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. No podemos engañarnos a nosotros mismos, hermanos. No podemos dejar a un lado o taparnos los ojos y decir, yo no supe. No podemos hacer eso. La palabra de Dios está vigente hasta el día de hoy. La palabra de Dios es muy clara para cada uno de nosotros. Y por último, nuestro entendimiento debe de estar complementado dentro de la palabra de Dios, en el estudio de la santa palabra de Dios. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Discierne los pensamientos, aleluya. La palabra de Dios discierne los pensamientos. Bendito sea el Señor. Yo me gozo en la palabra del Señor. La palabra de Dios, hermanos, es muy clara para cada uno de nosotros. Debemos, hermanos, de aterrizar nuestro entendimiento, hermanos, dentro de la palabra de Dios. Nuestro entendimiento, hermanos, debe de ser renovado en el estudio de las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, si usted busca crecer, si usted busca, hermanos, realmente, hermano, y se lo digo con todo mi corazón, si alguno de nosotros anhela ser un cristiano de verdad, ser un cristiano maduro, ser un cristiano de obediencia, ser un cristiano de oración, ser un cristiano que lea las sagradas escrituras y las practique y las entienda y las enseñe, tenemos, hermanos, que renovar nuestro entendimiento. Renueva tu entendimiento, hermano. No te quedes con lo que has aprendido. No te quedes con lo que has aprendido. No te quedes con las enseñanzas de jueves y domingos. No te quedes con eso. Renueva tu entendimiento. Analiza la palabra de Dios. No te quedes con las ideas que tenías en el pasado, que teníamos. No nos quedemos con eso, amado hermano. Renovemos nuestro entendimiento, porque solamente de esa forma vamos a poder ser transformados en unos cristianos mejores día con día. Yo espero que este tema haya sido de bendición para cada uno de nosotros, amados hermanos, y que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas. Y que en este año, precisamente de gracia 2021, podamos juntos, hermanos, renovar nuestro entendimiento hasta el fin de este año, hasta el final de nuestra vida, o hasta que el Señor venga por cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes.